Muy buenas a todos. En este video voy a hablar sobre los malajim, sobre los ángeles de Dios. Esto los encontramos en varios libros, capítulos y versículos. Entonces voy a leer alguno de ellos que encontré. Ángeles, malajim, malach, mensajeros, significan. En Hebreos 1:13 al 14 dice: Además, ¿a cuál de los malachim les fue dicho jamás: siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son ellos simplemente ruajim que sirven enviados a socorrer a aquellos a quien Yahweh salvará? En Éxodo 3 dice: el malach de Yahweh se le apareció en el fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. En Lucas 12 dice: además les digo que cualquiera que me reconozca en presencia de otros, el Ben-Ha Adam, también lo reconocerá en presencia de los malachim de Yahweh. Pero cualquiera que me niegue delante de otros será negado delante de los malachim de Yahweh. También todo el que diga algo en contra del Ben-Ha Adam será perdonado. Pero cualquiera que haya blasfemado al Ruach HaKodesh no le será perdonado. En Génesis 28 habla sobre la escalera de Jacob, el sueño que tuvo. Y dice: Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con un extremo llegaba al cielo. Y los malachim de Yahweh subían y bajaban por ella. Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a él, y él dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo te la daré a ti y a tu cera. En Génesis 3 dice: Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flameante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. En Isaías 6 dice: el año de la muerte de Uzziah, yo vi a Yahweh sentado en un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. Alrededor de él había serafín. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos caminaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 santo, 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 es Yahweh Sebaot, el Elohim de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. En Éxodo 14 dice: el malach de Yahweh se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba ni consumía. En Jueces 2 dice: ahora el malach de Yahweh subió de Gilgal a Bohim y dijo: yo los traje de Misraim, los guié a la tierra que juré a sus padres, y dije: yo nunca romperé mi pacto con ustedes. En Ezequiel capítulo 1 dice: yo miré y vi un viento tempestuoso y se aproximaba desde el norte, y una nube inmensa en fuego fulgurante, resplandeciendo brillantemente todo alrededor de color del ámbar, destellante de en medio del fuego. Dentro parecía haber 4 criaturas vivientes que lucían como seres humanos, pero cada una tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran derechas, con pies como pezuñas de becerro. Ellos centellaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas tenían manos humanas y sus 4 costados. Los 4 tenían cara y alas
de la siguiente manera. Me tocaban uno al otro con sus alas. No se volvían cuando se movían, pero cada uno se movía derecho hacia adelante. En cuanto a la apariencia de sus caras, tenían caras humanas en el frente, ¿sí? Cada uno de los cuatro tenía cara de león en la derecha, cada uno de los cuatro tenía cara de toro a su izquierda y cada uno de los cuatro tenía cara de águila hacia atrás. Así eran sus caras. En cuanto a sus alas, cada uno tenía dos que se extendían hacia arriba y se juntaban con las de los otros, y dos más que cubrían sus cuerpos. Cada uno se movía en la dirección de cualquiera de sus caras, en la dirección que el Ruach quería ir. Ellos iban sin volverse mientras se movían. Así era la apariencia de las criaturas vivientes, con ellos había algo que lucía como carbón ardiente, encendidos como antorchas, con el fuego resplandeciendo aquí y allá. Entre las criaturas vivientes, el fuego tenía una brillantez y el fuego salía relámpagos. Las criaturas vivientes se mantenían corriendo desde allí para allá como ráfagas de relámpago. Mientras yo contemplaba a las criaturas vivientes, vi ruedas en el suelo, una junto a cada una de las criaturas vivientes. Las cuatro ruedas parecían iguales. Sus partes internas destellaban como berilio y su estructura lucía como la de una rueda dentro de otra rueda. Cuando se movían podían ir en cualquiera de las cuatro direcciones sin volverse mientras se movían, o sea, sin voltearse. Sus aros eran altos y atemorizantes, porque los aros de los cuatro estaban llenos de ojos todo alrededor. Cuando las criaturas vivientes se movían, las ruedas se movían junto con ellas, y cuando las criaturas eran levantadas del suelo, las ruedas iban con ellas. A donde quiera que el Ruach se disponía a ir, ellas iban en la dirección que el Ruach quería ir. Las ruedas eran alzadas junto con ellas, porque el Ruach de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Cuando las criaturas vivientes se movían, las ruedas se movían. Cuando las unas se quedaban quietas, las otras se quedaban quietas. Cuando las unas eran levantadas del suelo, las ruedas se levantaban junto con ellas, porque el ruach de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Bueno, dejémoslo hasta ahí. En Génesis 19 habla sobre Sodoma y Gomorra y dice así: los dos malachim vinieron a Sedom esa tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedom, Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Él dijo: miren ahora, mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo. Pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. Ellos respondieron: no, nos quedaremos a la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a la casa con él, y él les hizo una comida, horneando matzá para su cena, la cual ellos comieron. Pero antes de que ellos pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sedomí, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están estos hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos conocerlos. Lot salió de ellos y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él. Y dijo: de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosa tan perversa. Miren aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les plazca. Solo que
a estos hombres no hagan injusticia, ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Echó hacia atrás, ellos respondieron, este tipo vino a vivir aquí y ahora ha decidido jugar de juez. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y tumbar la puerta. Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa de ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más para ti? Cualquiera que tenga en la ciudad yernos, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Yahweh se ha percatado del clamor contra ellos, y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. En Daniel capítulo 12 dice, en este tiempo, Micael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo, desde que se convirtieron en una nación hasta este momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los que cuyos nombres se encuentren en el libro. En Lucas 20 dice, Yeshua les dijo, en esta época los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos juzgados dignos de la era venidera y de la resurrección de los muertos no se casan, porque ya no pueden morir. Siendo hijos de la resurrección, son como Malachim. La verdad, son hijos de Yahweh. En Marcos capítulo 16 dice, muy temprano, en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. Se preguntaban una a la otra, ¿quién rodará por nosotros la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces levantaron su vista y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada. Al entrar al sepulcro vieron a un hombre joven vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin hablar. Pero él dijo, no estén tan sorprendidas, ustedes están buscando a Yeshua de Nazaret, el que fue ejecutado en el madero. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo sepultaron. En Apocalipsis 22 dice, entonces yo, Johanán, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las oí y las vi, caí y me postré para adorar a los pies del Malach que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo, no hagas eso, yo solo soy un consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de aquellos que obedecen la palabra en este libro. Adora a Yahweh. Salmo 91 dice, ningún desastre te tocará, ninguna calamidad vendrá acerca de tu tienda, porque él dará órdenes a sus malajín para que te protejan y cuiden y te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la roca. En Lucas 16 nos habla, al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajib al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado en el Seol donde era atormentado. El hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Él llamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo, Hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas, pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en una agonía.
Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros una profunda hendidura ha sido establecida, para aquellos que quieran pasar de aquí a ti no puedan, tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Lucas 12, versículo 8, versículo 9, dice: Además les digo que cualquiera que me reconozca en presencia de otros, el Ben-Hadad también lo reconocerá en presencia de los Malachim de Yahweh. Pero cualquiera que me niegue delante de otros será negado delante de los Malachim de Yahweh. Elías fue ayudado por un Malach en Primera de Reyes 19. Y Elías temió, él se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beersheba en Yahudá, dejó a su sirviente allí. Pero él fue un día más adentro del desierto, hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. Basta, él dijo. Ahora Yahweh, toma mi vida. No soy yo mejor que mis padres. Entonces se acostó debajo del enebro y se durmió. De repente un malag le tocó y le dijo: Levántate y come. Y miró allí, y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió. Entonces se acostó otra vez. El malach de Yahweh vino otra vez, una segunda vez le tocó y dijo: Levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Él se levantó y comió y bebió, y por el vigor de esa comida viajó por 40 días y noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Elohim. En Daniel 9 dice: Mientras estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando, volando, y me tocó la hora del sacrificio de la tarde, y me instruyó y habló conmigo y dijo: He venido ahora, Daniel, para capacitarte y entender esta visión claramente. Es cuando Gabriel estaba explicando la visión a Daniel. En Segunda de Reyes 19, esa noche el malach de Yahweh salió e hirió a 185,000 hombres en el campamento de Ashur. Temprano a la siguiente mañana, allí estaban todos ellos cadáveres muertos. En Hechos 12 dice: Estás fuera de sí. Pero ella insistió que era verdad, de modo que dijeron: es su malach. Mientras tanto, Kefa siguió golpeando, y cuando abrieron las puertas y le vieron, se quedaron atónitos, cuando el ángel de Pedro lo ayudó. En Génesis 31 dice: Entonces, en el sueño, el malach de Elohim me dijo: Jacob, y yo respondí: aquí estoy. Él continuó: Levanta tus ojos ahora y mira, todos los carneros apareándose con las hembras son manchados, pintados y veteados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. En Hebreos capítulo 13 dice: Pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera, pues haciendo esto algunos, sin saberlo, han hospedado malachim, han hospedado ángeles. Recuerden aquellos en prisión y los que están siendo maltratados, como si ustedes estuvieran en prisión con ellos y soportando sus torturas en sí mismos.